Listos. Bueno, muy buenos días para todos. En primer lugar, queremos en nombre del Lápiz darle la bienvenida a el secretario Chris Wright, secretario de Energía de los Estados Unidos, quien hoy está aterrizando en la ciudad de Caracas. Para nosotros es un hecho muy importante dentro de la historia de las relaciones de los Estados Unidos con Venezuela, el hecho de que el secretario de Energía de la potencia más importante del mundo está en Caracas el día de hoy. Así que le damos la bienvenida no solamente al secretario Wright, sino que le damos la bienvenida a las inversiones norteamericanas en Venezuela, porque eso significa prosperidad para los venezolanos, eso significa apertura de nuevos negocios, eso significa empleo, eso significan dólares. Así que bienvenido, secretario Wright, bienvenidas las empresas americanas, bienvenida a la licencia número 48 que acaban de dictar el día de ayer. Eso abre la puerta a que se formalice y se llegue a la transparencia necesaria en el ingreso de los recursos petroleros en Venezuela. Es decir, es un paso bastante grande en el levantamiento de las sanciones a Venezuela, el hecho de la licencia número 48. Estabiliza y recupera, da la posibilidad de recuperar la producción petrolera venezolana. Pero por ello, precisamente, para que estas inversiones se puedan dar, para que los dólares puedan aterrizar en Venezuela, se necesita un país estable, un país reconciliado y un país con Estado de Derecho. Por eso nosotros hoy queremos decir que el Estado de Derecho y la seguridad jurídica de Venezuela pasan por la valentía de la amnistía. Y ayer ocurrieron hechos extraordinarios cuando la Asamblea Nacional, nuestra comisión parlamentaria de la que formamos parte, plural, de todas las organizaciones políticas y presidida por el diputado Jorge Arreaza, pues recibió la mayor cantidad de casos de víctimas de violaciones de derechos humanos y pudimos constatar en primera persona cada uno de estos testimonios. Hablaron más de 70 testimonios el día de ayer y eso marca duro, marca fuerte. Sin embargo, nosotros queremos venir a proponer hoy, y lo vamos así a proponer en la comisión parlamentaria, incorporar la amnistía laboral a esta ley, a este proyecto de ley que estamos discutiendo en la Asamblea Nacional. Y esta es una figura que viene del derecho español, precisamente de la transición española en 1977. Cuando se trata de reconciliar y cuando se trata de reencontrar un país, es fundamental resarcir y es importante la reparación de los derechos laborales en Venezuela. Desde el año 2000 han sufrido acoso, persecución, detenciones, procesos judiciales, condenas, despidos injustificados por razones políticas, jubilaciones de oficio por razones políticas, suspensiones salariales, anulaciones de pasaportes, suspensión y anulación e injerencia en procesos electorales, represión en huelgas y protestas, suspensión de pago de cláusulas sindicales, suspensión de pagos de cuotas, no acatamiento de decisiones del mismo Ministerio del Trabajo y de tribunales laborales y del propio contencioso administrativo, allanamientos a sedes sindicales, así como múltiples vulneraciones a los derechos de los trabajadores venezolanos. Por eso es indispensable que así como la amnistía, ¿qué es la amnistía? La amnistía es la renuncia por parte del Estado a su derecho a sancionar, a su poder de sancionar, a su poder de castigo. Entonces, esa figura que es del derecho penal precisamente se han utilizado en otras partes del mundo para reconciliar. Y no solamente entonces, no solamente se trae del derecho penal, sino también del derecho laboral. La cantidad de despidos que han ocurrido de manera injustificada por las listas aquellas, recuerden la lista Tascón, la lista Maizanta, célebremente recordada en el lápiz de la educación, porque además luego el que estaba de un lado pasó para el otro. El problema es de fondo. Esta sociedad venezolana pasa por la reconciliación y uno de los deberes de esta reconciliación es la amnistía laboral. Hasta el momento tenemos además casos muy emblemáticos de dirigentes sindicales presos.
Pero quiero decir una cosa es la amnistía laboral. Esta amnistía laboral es un afán reparador del Estado venezolano, es para que el Estado venezolano tenga nuevamente como misión, la misión inmediata sea reparar. Para nosotros el concepto de la reparación y de la no repetición es clave en el proceso de la amnistía nacional. Es fundamental. Este proceso que vive de aseguramiento, de darle seguridad a las empresas petroleras, a las inversiones petroleras, pasa definitivamente por la seguridad jurídica, y la paz social de Venezuela pasa por el respeto a los derechos laborales que han sido vulnerados durante muchísimos años por temas que tienen que ver con las violaciones por asuntos políticos del tema laboral. Todavía Daniel Romero, que es además delegado sindical de SUTIS de Sidor, está preso. Y Daniel Romero le han metido asociación para delinquir, incitación al odio. Es decir, no solamente se trata del caso de Daniel Romero, que es un caso emblemático para los trabajadores y para la historia de Guayana, sino que además es que es hijo de dirigentes sindicales también. La historia de Daniel Romero es muy emblemática, es historia familiar de lucha laboral, y eso, por supuesto, que a mí en lo personal me pega. Otra cosa que es increíble, 4 dirigentes sindicales jubilados están presos. No podemos continuar con los dirigentes sindicales presos y con los dirigentes sindicales jubilados. Omar Vázquez, fíjate. Ajá. Fíjate, estos dirigentes sindicales, estos dirigentes sindicales que están acá son dirigentes sindicales, oigan bien, son dirigentes sindicales jubilados. Son gente de la tercera edad, que no puede ser que por estar reclamando las condiciones de los jubilados y pensionados de este país, que duele en el alma, además que les dan una miseria, están presos. Bueno, esto es el colmo. Esto es el colmo, la verdad. Entonces aquí vuelvo otra vez al tema, porque esto es consecuencia de las arbitrariedades en materia laboral. 4 personas de la tercera edad, Marwin González, Rafael Ángel Rivas, Fidel Hernán Brito y Omar Enrique Vázquez Lagonel, amigo personal, están presos. Esto es insólito, que los representantes de los jubilados de la tercera edad estén presos todavía en Venezuela. Y además por ejercer derechos laborales. Aquí, pero Dios mío, ¿a quién van a atentar unos señores de la tercera edad? Bueno, parte del desastre judicial venezolano. Y aquí vuelvo otra vez porque les tengo aquí algunas. Hay 3 propuestas fundamentales que nosotros vamos a llevar en resumen a la Comisión de Amnistía, a esta comisión parlamentaria. La primera de ellas es la amnistía laboral. Un país no puede reconciliarse en medio de las violaciones a los derechos laborales que han venido ocurriendo durante tantos años. Estos son hechos objetivos. Cientos de personas que han perdido sus puestos de trabajo en miles de empresas y funcionarios del Estado por razones políticas. Eso tiene que acabarse, tiene que darse una amnistía laboral en Venezuela. Y nosotros, si este proyecto de ley tiene la intención de tener la valentía del reencuentro y de la reconciliación en Venezuela, que nosotros acompañamos con toda fuerza, vamos a incorporar aquí también la amnistía laboral. Es una figura que no está en el derecho penal, es cierto, pero está dentro del poder que tiene el Estado para sancionar. Y como es parte del poder que tiene el Estado para sancionar, la amnistía es precisamente ese acuerdo, esa renuncia que hace el Estado al poder de sancionar. Entonces, el poder sancionatorio en este caso, ¿cuál es? Que a usted lo voten de su trabajo por razones políticas, porque firmó, porque no firmó, porque protestó, porque le cayó mal a fulano, es decir, violación de los derechos laborales en Venezuela, que es un tema fundamental para la estabilidad que necesitan las inversiones petroleras internacionales. Ok, es decir, que con esta herida abierta es muy difícil
que consolidemos las inversiones petroleras internacionales. Eso es un tema fundamental. Ok. Siguiente tema. Los tribunales, ya lo veis, tribunales actuarán de manera inmediata. Mire, si nosotros estamos dictando una ley en la Asamblea que a propuesta de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, de acelerar trámites administrativos, no va a crear la misma Asamblea un nuevo trámite. ¿Por qué? Porque además imagínense ustedes, los jueces que han cometido cualquier cantidad de arbitrariedades no permiten que se presenten abogados privados en causas, han violado todo el debido proceso. Esos mismos jueces, entonces son estos mismos jueces los que van a tramitar con la misma demora la ley de amnistía. Bueno, esto es insólito, eso no puede ser. Ahora, después de revisar, y yo quiero decírselos abiertamente, después de escuchar los casos de ayer, a mí no me queda ninguna duda, y lo hago con el permiso de la Dirección Nacional del APIS, que les pido excusas por no consultar, pero es que me nace del alma. Después de revisar los casos y haber escuchado los casos del día de ayer, aquí tiene que renunciar de inmediato el defensor del pueblo. Porque no puede ser que la figura más hermosa de la Constitución del 99 esté ciego, sordo y mudo frente a las gravísimas situaciones que se plantearon ayer de violaciones de derechos humanos en Venezuela. El que se encarga por razones constitucionales, el que ha debido conocer esto de manera inmediata, es el defensor del pueblo. Para arrancar por ahí. Y por supuesto, el cóctel de violaciones al debido proceso que hay en todas partes. En todos los casos hay violaciones al debido proceso. Ahí eso es un derecho humano, el debido proceso. ¿Dónde está aquí el defensor del pueblo? Ese señor tiene que renunciar de manera inmediata si tenga un mínimo de vergüenza, si le queda. Y lo otro que hay que hacer de verdad es que tenemos que revisar a fondo el poder ciudadano completo y hay que revisar a fondo el poder judicial. En Venezuela no va a pasar nada y no va a haber ningún cambio, ni vamos a llamar a esto transición si aquí no se revisa a fondo el poder judicial venezolano. No puede continuar este desastre. Usted puede ser culpable de lo que le dé la gana, usted puede hacer el delito que quiera, pero la Constitución le garantiza, así sea usted el culpable que sea, a usted se le garantiza su debido proceso porque está en la Constitución. Usted puede haberse robado desde una gallina hasta el crimen más horrendo, pero ahí están unas garantías constitucionales. Porque yo no soy abogado de la impunidad, ni el lápiz jamás va a ser abogado de la impunidad. Porque también nos reunimos con víctimas ayer, que son víctimas también del otro lado. Porque nosotros no vamos aquí a estar buscando impunidad, no vamos a buscar la impunidad a nadie. Pero a todos la Constitución le garantiza su debido proceso. Y aquí los jueces de la República han sido campeones en violación al debido proceso. Y revisión a fondo del Ministerio Público. Y revisión a fondo del Tribunal Supremo de Justicia. Venezuela no puede continuar en este marco de inseguridad jurídica porque ni que den la licencia que den. Porque tenemos unas sanciones externas que las rechazamos totalmente. Aplaudimos la decisión de ayer, de anoche, porque abre las puertas a la industria petrolera. Bienvenida a la licencia 48. Pero si nosotros no tenemos Estado de Derecho en Venezuela, esa es la peor sanción que podemos tener o mantener. Entonces, para nosotros, por eso, todo esto que les estoy diciendo tiene que ver con lo tercero. Comisión Parlamentaria de Vigilancia. Nosotros vamos a proponer que en la ley, dadas las condiciones en que está el Poder Judicial en Venezuela, la Comisión Parlamentaria para el Proyecto de Ley de Amnistía continúe su trabajo más allá de la Ley de Amnistía. Porque felicito la pluralidad que ha habido en la Asamblea. Ha habido pluralidad, ha habido respeto, ha habido un ambiente de convivencia. Y ese ambiente de convivencia y ese afán de revisión de todos los partidos y todas las organizaciones políticas tiene que continuar. Tiene que continuar. Porque nosotros, los que estamos ahí, y se los digo por mí mismo, porque está aquí, no vamos a ser alcahuetes de esbirro. Se los digo claro y raspado.
Aquí el que haya cometido violaciones de derechos humanos tiene que ser investigado y tiene que ser juzgado. Porque no vamos a estar con alcahueterías con nadie. Y se los puedo decir de corazón. En mayo de 1970, mi abuelo Antonio Domingo Ecarri murió de un infarto en las calles de Valencia, esperando y luchando por la libertad de su hijo, por mi padre. Y yo llevo su nombre por él, porque murió esperando, desesperado, que estaba desaparecido mi padre y no lo encontraban. Desaparecido por una policía política. Es decir, que aquí el que está aquí no va a ser un alcahuete de esbirro, que se olviden de eso. Aquí vamos a investigar y vamos a investigar a fondo para que no haya impunidad en Venezuela. Porque en la Constitución yo no encuentro ningún artículo que hable de arrancarle las uñas a la gente, de ahogarlos con una bolsa, de ponerle... esos artículos y esas potestades yo no las encuentro en ninguna parte de la Constitución. Así que esto tiene que ser investigado por nuestras facultades del Parlamento, pero además tiene que haber unos tribunales que actúen de forma inmediata, tenemos que reparar, y vamos a dar una amnistía laboral en Venezuela, y por supuesto exigimos la inmediata liberación de los presos. Queremos felicitar también al programa de paz que está siendo llevado por Ernesto Villegas, por Ricardo Cusano, Michael Penfold, la profesora Ana María San Juan, a quien queremos tanto, porque hoy también están recibiendo casos. Qué bueno cuando un país se une para que estas cosas pasen. Pero aquí les dejo estas tres: amnistía laboral, tribunales que tienen que actuar de manera inmediata y una comisión parlamentaria de vigilancia para que en Venezuela nos devolvamos al Estado de Derecho y a la seguridad jurídica que amerita, desde la madre que viene de Puerto Ayacucho a luchar por la libertad de su hijo, hasta el secretario de los Estados Unidos, el señor Wright, que llegó hoy. Todos aquí necesitan seguridad jurídica y Estado de Derecho. La llegada del secretario de Energía de los Estados Unidos es una extraordinaria noticia. Abre las compuertas de la inversión americana en Venezuela. Por eso insistimos que la necesidad de que el secretario Wright tenga seguridad jurídica en Venezuela. El siguiente paso no solamente es su llegada, sino que tenga seguridad jurídica y Estado de Derecho. Por eso es importante la reforma del Poder Ciudadano y del Poder Judicial cuanto antes. Porque esas licencias que están dando son licencias muy importantes, porque te van a permitir la recuperación con tecnología americana de punta de unas refinerías y de una tecnología que fue la que levantaron esas industrias. Es decir, bienvenidas las inversiones americanas a Venezuela. Eso hay que repetirlo. Bienvenidas. Ahora, ellos van a necesitar esas inversiones cuando comiencen los problemas de recuperación de taladros, cuando comiencen la reparación de refinerías, cuando comience todo ese trabajo, pues van a requerir de una legislación laboral y de un sistema laboral donde no pueden haber este tipo de heridas. Por eso nosotros, esta amnistía es muy oportuna, esta licencia con la amnistía. No son dos temas, es que un tema está pegado al otro, ¿no? El caso de la jurisdicción militar, yo soy partidario de que entre en esta ley y que la amnistía también entre dentro de los casos militares. En el casos militares es donde se cometen la mayor cantidad de arbitrariedades y tienen que haber investigaciones en los casos que están ocurriendo. Yo creo que además el defensor del pueblo, si es que todavía existe, debería trasladarse de inmediato, por ejemplo, al fuerte Guaycaipuro, donde hay una situación gravísima de condiciones de presos. Es decir, independientemente de las medidas o no que se tomen a favor de la libertad, que es lo que yo quiero, tenemos que garantizar la integridad física de cada uno de los que están privados de libertad. Yo creo que eso es una cosa que es obligatoria, de inmediato. Y yo creo que el programa de paz de la presidenta Rodríguez también tiene que ocuparse. Ya están levantando estos casos, me consta la disposición de ellos y la felicito. Pero nosotros, si no, lo seguiremos insistiendo, evidentemente. Pero yo creo que estas son las heridas abiertas de Venezuela que debemos curar. Diputado, además de estas propuestas, ¿qué posibilidad hay de que se incluya en la ley la situación de los casos que pueda
¿cómo ve usted esa posibilidad siendo parte de la Comisión Especial? Y dos, ¿qué reflexión le deja de haber escuchado todo eso? ¿Cómo debería ser el ejercicio de la política de la mañana? Mira, lo más importante que me deja cuando vi una reunión y vi la otra, es que en las dos reuniones lo que vi fue rostro de pueblo. Yo no vi ningún jugador de golf del country club. Lo que había aquí, en esta calle, de presos políticos o de víctimas de protestas, en ambas partes lo que vi fue pueblo. Y eso nos duele. Creo que en ambas partes quienes son las víctimas es el pueblo venezolano, el pueblo de a pie, el que no tiene quien hable por ellos. Tenemos una justicia profundamente injusta. Tenemos una obligación moral, ética y humana de intervenir el sistema de justicia en Venezuela. Y en la ley, por supuesto, hay que excluir, evidentemente, crímenes que tienen que ver, por ejemplo, con homicidios. Pero hay, por ejemplo, hay casos que no están sustentados, por ejemplo, de intentos de magnicidio, pero hay unos que ni siquiera están sustentados. Es decir, hay que hacer una revisión. Yo creo que la amnistía va a ser un papel grande, aspiro que sea el 80% de resolución de casos, y va a haber unos casos especiales que quedarán en el despacho de la presidenta para que proceda o no un indulto. Pero lo que sí tiene que pasar en el 100% de esto es que no quede esto en el asombro, ni en la indignidad, ni en la preocupación, sino que pasemos todos a la acción. No puede haber un privado de libertad en Venezuela, por el hecho que sea que se le viole su debido proceso, se le viole las celeridades procesales y además se le violen sus condiciones de reclusión. Eso es una pesadilla, eso es un infierno, una cárcel venezolana. Y más todavía los que están presos por razones políticas y las condiciones en que están los presos militares por condiciones políticas, por testimonios de sus propias madres, que es una cosa absolutamente dolorosa. Pero yo no vi en ninguno de esos rostros, esas madres que estaban ahí, yo no vi un solo miembro del country club. Eso era sectores populares, sectores rurales, campesinos, porque es la pobreza. Y yo siento que son víctimas y víctimas. De un lado y de otro son víctimas. Y víctimas por ser pobres. Eso me duele en el alma. Y eso tenemos que corregirlo. Claro, fíjate, la idea de la ley de amnistía precisamente es esa. La ley de amnistía y el proyecto de ley de amnistía es que incluso nosotros estamos, por propuesta del diputado Pablo Pérez, estamos incorporando las personas y también del doctor Manuel Rojas Pérez, que está aquí conmigo, que ha venido trabajando en el equipo legal, llevar el tema de las causas que están hasta en archivo, casos que están hasta sentenciados, etcétera, casos tan emblemáticos que deben estar dentro de la ley. Cuando la amnistía se da, es borrón. Esto no es para que tengan que es medidas sustitutivas, no. Amnistía es amnistía. Usted se acabó. Usted no es que estaba preso casa por cárcel, no. Usted está beneficiario por la ley de amnistía. Ahora, la ley de amnistía y los beneficiarios de la ley de amnistía, yo les regalaría a algunos el libro de Mandela, que salió de la cárcel para colaborar en la paz y la reconciliación del país. Yo se los regalaría. La biografía de Mandela se las recomiendo muchísimo. Antonio, ahora, ¿dónde quedan estas personas que pues, están presas por un estado de WhatsApp, por simplemente pedir cambios en el país? ¿Qué está tocando? ¿Cuál es su libro en esta ley? ¿También sería beneficiado por esta ley? Pues es evidente que serían beneficiarios de esta ley, no solamente, sino que quedan ellos abiertos con acciones para determinar responsabilidades en esos casos. Porque ahí quienes violaron la ley no fue quienes pusieron su estado de WhatsApp, fueron quienes los capturaron por haber puesto un estado de WhatsApp. Es decir, que la víctima está presa y el victimario está siendo una autoridad policial de este país. Entonces eso tenemos que borrarlo.
Es decir, el lápiz le está sacando punta y estamos sacando también el borrador, las dos. Y no plantean la adecuación precisamente de esa ley, la ley del odio, la ley Simón Bolívar, modificarla. Definitivamente. Fíjate, nosotros creemos, y esto lo hago también en nombre de la fracción Libertad, más allá del propio lápiz y de la diputación de lápiz, en que deben ser derogadas esas leyes. Yo creo que eso es una exigencia, la fracción lo va a exigir en las discusiones. Hoy en la tarde vamos a tener una reunión de la comisión, vamos a sesionar, vamos a debatir. Yo aspiro que esta ley tenga la menor exclusión posible. Es decir, que esto sea realmente un instrumento de valentía para la reconciliación. Porque evidentemente, recuerda, somos 12 diputados contra 250. Tenemos que encontrar el consenso. Y yo creo, y lo que he visto me ha sorprendido. Lo que he visto en estos días me ha sorprendido. Me ha sorprendido en lo personal. Ver diputados del PSV escuchando todas las cosas y los casos que hace muy poco tiempo uno no se imaginaba que podía pasar. Que yo escuche casos de violación de derechos humanos, imagínense ustedes. Aquí por esta oficina misma salió hace casi 6 años Javier Tarazona y 48 horas después fue detenido en Falcón. Es decir, que por aquí han pasado muchas personas y además hemos sido intermediarios a través del presidente Zapatero para lograr la libertad de mucha gente. Es decir, que conozco de bastantes casos, pero que sean diputados del PSUV los que estén escuchando eso, pues me parece un acto de valentía también. ¿Y dónde entra ahora en esta ley la libertad de expresión? Porque conocemos Importante. personas Claro. opinadas por situación preso. ¿Dónde entra Fíjate, es que ya esto es cumplimiento de la Constitución. Eso no debería ser, Andrés, un asunto de la ley, una nueva ley que es que va a conceder la libertad de expresión. No, la libertad de expresión está en la Constitución de la República. El debido proceso está en la Constitución de la República. No necesitamos una ley de amnistía para que se anulen una gran cantidad de juicios por violación del debido proceso. ¿Cómo se describe el tema de los periodistas que a través de diferentes temas han expresado su descontento para el gobierno? Y también está el tema de la ley contra el odio. ¿Cómo quedaría esa ley, la ley contra el odio, la ley Simón Bolívar, dentro de la ley de amnistía? Bueno, nosotros creemos que esa ley contra el odio es inconstitucional, para arrancar por ahí. Y esa ley debería ser derogada en esta misma ley. Nosotros proponemos además una disposición transitoria o una disposición final en esta ley que derogue estas leyes que lo que hacen es tener una puerta giratoria en las cárceles venezolanas. Eso tiene que acabarse. Si estamos poniendo todos el hombro para sacar al país adelante, yo considero que esas leyes tienen que ser derogadas de manera inmediata. Y un periodista preso, por Dios, no hay democracia. Yo tengo que hacer todo lo humanamente posible para que todos ustedes además me critiquen todo lo que quieran. Ese es mi deber como parlamentario. Ese es mi deber como político.